Pero inmediatamente pasamos a otro sitio, o mejor dicho nos muestran la ciudad, donde Liliana menciona que con eso cambió su estrategia, y junto con su hermana se convirtió en la guía turística de los dos protagonistas durante el día, y esto mientras Regina sonríe muy feliz, porque aunque la ira de su hermana disminuyó, esto mientras vemos a Leo también algo sonrojado y a Mario más atrás un poco tonto. Pero este mismo pregunta si no hay algún lugar que valga la pena visitar a lo largo de la costa de Trovancia, pero Regina dice que por cierto, al señor Leo, le pregunta si alguna vez ha probado la cocina tradicional de Trovancia, mencionando Liliana que afortunadamente a Mario no le importó mucho, porque a pesar de ser ignorado de esa manera simplemente se rió, y esta menciona que ciertamente, y a diferencia de Francois que era como una bomba de tiempo, sintió un poco de alivio, pensando que desde que decidieron ser amigos, se pregunta si quizás no necesite tenerle tanto miedo, volviendo nosotros a pasar a otro sitio, lo que debería hacer un restaurante, donde vemos a la pequeña Liliana recostada suspirar algo deprimida frente a esta mesa, pero Mario riendo le pregunta si una cosita como ella también puede suspirar, pero Liliana se pregunta que de quién cree que es la culpa de que esté cansada, pero Mario dice que hey a la niña, y le pregunta que cuántos años tiene, Liliana dice que tiene 6, y ya no es una niña, Mario dice que seguro, y si tiene solo 6 años definitivamente sigue siendo un bebé. Esto enoja a Liliana, quien dice que entonces, le pregunta al señor que cuántos años tiene, Mario pregunta si él, viendo a nosotros que pone la cara como un tonto, y no por tonto, sino para molestar a la protagonista. Pero este le pregunta que qué edad ella cree que tiene, esto sorprende a Liliana, ya que él se ha puesto muy lindo, pero la protagonista exclama adiós, pensando que eso, y se pregunta que qué le pasa a ese protagonista masculino, pensando que no, porque Leopoldo y Francois son guapos, pero, y se ha dado cuenta demasiado tarde, porque Mario también es increíblemente guapo como una escultura, y esta piensa que él definitivamente no es el protagonista masculino sin ninguna razón, y esto porque Liliana es débil ante los rostros hermosos. Pero en ese momento Liliana siente un pequeño choque, mientras que Regina se ve rara y Leopoldo algo patético, aquí Liliana se sorprende, y le dice a Mario parecer que él tiene 550 años. Mario pregunta que como que 550 a la niña, pidiéndole que mire otra vez, porque no hay forma de que esa cara se vea tan vieja, pero este se sorprende y le dice que puede hablarle de forma casual, pero Liliana se pregunta que cómo que hablarle informalmente al emperador, porque es una oportunidad, y esta grita que entonces 5550 años, y Mario dice que 5550 y este llama a la niña, porque no tiene ojos para esas cosas, aún así él pone un pero, porque incluso si tuviera 5550 años sigue siendo súper guapo, este pregunta si no es verdad, pero Liliana le grita que no, y el señor Leo es mucho más guapo, mismo que ha tosido muy fuerte. Aquí Liliana dice que el señor Mario no es tan bueno como el señor Leo, pero Mario le pide a la niña que mire con atención, porque no hay forma de que sea menos guapo que él, y esto mientras Leo se ve muy mal, pero Liliana grita que de ninguna manera, y el señor Leo es mejor, pero, viendo nosotros que Leo le pide a Mario que se calme, porque la niña dijo eso, y este le pregunta si no es así, preguntándose Mario si de verdad le gusta tanto, porque él estaba tosiendo mucho antes, y Mario dice que aún así. Este pregunta si no es el más guapo entre los que tienen 5550 años, diciendo Liliana que no, definitivamente no, y ante esto Regina empieza a reír, y esta dice que la pequeña tiene un buen gusto, y esa hermana mayor también está de acuerdo, viendo nosotros cómo sale Mario en una esquina a la derecha, y cuán sonrojado se ha puesto Leopoldo, mismo que le da las gracias a la niña. Pero Liliana dice que su nombre no es niña. Sin embargo, pero Mario dice que si no es una niña, pregunta si es una pequeña bellota, y Liliana grita que no, no es una niña ni una bellota. Pero inmediatamente esta mujer dice que su comida está lista, y Regina se sorprende y da las gracias, y dice escuchar que al imperio le gustan mucho las comidas a base de carne, así que pidió principalmente platos de carnes. Esta pregunta si está bien, diciendo Leo que por supuesto, y es perfecto, y ella es muy considerada. Y esto mientras la protagonista está muy sorprendida, pensando que finalmente está ahí su almuerzo especial para niños,
y después de luchar con esos dos protagonistas masculinos, necesita comer rápido, recuperar su energía. Pero mientras le piden a Lily que coma más, vemos que se abre una puerta, y esta mujer es quien instantáneamente se sonroja y le da la bienvenida al cliente. Pero Leopoldo se sorprende y se desconcerta, e inmediatamente llama a Francois y le pregunta que por qué está ahí, esto mientras Liliana entraba en su boca un poco de pasta con un camarón. Y ésta se pregunta que qué acaba de decir, o que por qué ese nombre aparece ahí ahora, diciendo Francois que tuvo que ocuparse de algo, así que llegó antes de lo previsto, mencionando la protagonista así por casualidad, preguntando Francois que por qué los dos están ahí en Trovancia tan temprano, mientras preguntándose Liliana si es algún tipo de imán que atrae a los protagonistas masculinos originales, pensando esta que no debió haber rogado para salir a jugar esa mañana cuando estaba aburrida, preguntándose que qué es esa situación al fin y al cabo, y esto mientras se queda observando a Francois, diciendo Mario que han ido unos días antes para hacer turismo, y han sido guiados por esa gente tan amable. Aún así él pone un pero y llama a la niña, y le pregunta que por qué su cara se ha puesto tan pálida, preguntándose Liliana si esa situación no lo justifica, preguntándose también si ese es un día así, si es uno de esos días malos. Esto mientras Francois se sorprende y dice hola a la pequeña señorita, porque se vuelven a encontrar. Pero Liliana se ve muy asustada, mencionando que tiene mucho miedo de Francois Cassel, porque en la historia original él no solo encarceló a la heroína en la torre, también la obligaron a ella, que había sido llevada al imperio contra su voluntad a servir como doncella de la heroína, y la encerraron junto a ella en la torre, porque incluso cuando la heroína se negaba a comer correctamente, ella envenenó con una sustancia que requería el consumo regular de un antídoto para evitar una muerte dolorosa y lenta, y él solo proporcionaba el antídoto en pequeñas cantidades suficiente para durar medio día, pero solo si la heroína comía bien, y Rebeca, por culpa de su sufrimiento inmerecido, tuvo que obligarse a comer a pesar de que su estómago se revolvía y vomitaba. Y ante esto Liliana se ve sumamente mal, se sorprende y suspira, pero dice hola. Pero Regina se sorprende por esto, y esta misma dice hola y dice que mucho gusto, o pregunta si parece que él conoce a su jovencita. Francois pregunta que como que jovencita, porque entonces ella debe ser la hermana mayor, y este chasquea sus dedos, porque entonces debe ser la hermana de Emilia Berchio, diciendo Regina que ella es su hermana gemela, y se parecen. Esta pregunta si no es verdad, porque eso lo escucha mucho, y esto mientras se ríe. Pero Regina se queda viendo, y dice que por cierto, esta pregunta que cómo es que conoce a su Liliana, y Liliana dice que bueno, mientras se ve nerviosa, quedándose Mario en silencio, pero esto sorprende a Francois, quien pregunta si Emilia no se lo dijo, porque ella hizo un contrato con él por el bien de la salud de su hermana menor, cosa que aterra mucho a Liliana, preguntando Regina que como que un contrato, o que qué clase de contrato. Pero Francois dice que no es algo de lo que pueda hablar casualmente, este le pregunta si sabe, y lo siente, porque no puede decir más, viéndose Regina algo enojada, preguntando si de verdad, porque entonces tendrá que preguntarle a Emilia ella misma, y ésta le pide a Liliana que coma primero, diciendo la protagonista que bueno, pensando que se le puede hacer indigestión a ese ritmo, mencionando que no sabe exactamente qué tipo de contrato hizo su hermana mayor con Francois, pero definitivamente es por su culpa. Y esta piensa esperar que no le engañen demasiado, esto mientras Francois se le queda viendo, y este mismo le pregunta a la señorita que cuál es su nombre, y Regina dice que es Regina Berchio, y este dice que está bien a la señorita Regina, y cuando regrese a su casa debería preguntarle a Emilia sobre los detalles, y dado que parece que las guardianas son sus hermanas es posible que haya tomado la decisión por su cuenta, y haya terminado siendo regañada severamente. Ante esto Regina se ríe pero muy enojada, y le dice que está bien a Francois, y le da las gracias por informarle, y ante esto Liliana se ve muy mal, pensando esperar que ella no sea regañada demasiado, pero parece que, se pregunta si la van a regañar muchísimo, pensando que lo siente mucho, Emilia, pidiéndole que corra ahora mismo. Pero mientras tanto Emilia, quien está completamente inconsciente de todo. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, mientras el sol se va escondiendo detrás del océano, he aquí Liliana va abriendo sus ojos, y esta dice que oye, mientras Leo le está cargando en su espalda, viendo nosotros que Mario se da cuenta de algo, y este le pregunta si ya ha despertado,
He aquí Regina llama a su pequeña, y le pregunta si ha dormido bien, preguntándose Liliana que dónde está, y ésta se queda pensativa, mencionando que antes cuando terminaron de comer, recordando cuando Francois le pidió a todos que se cuiden, porque él tenía algo que hacer y se fue, y también jugaron en la playa cercana, pensando Liliana que debe haberse quedado dormida, pero esta misma se da cuenta que babió la espalda de Leo, y le dice al tío que lo siente, pero se desvaneció, viendo nosotros que Regina se detiene, y este llama al señor Leopoldo, porque ya casi llegan y, desde ahí caminarán por su cuenta. Leo dice que le acompañará al frente de la casa, pero Regina dice que no y está bien. Y como es una casa donde sus hermanas y ella viven solas podrían sentirse incómodas, diciendo Leo que lo entiende, y pide disculpas por ser desconsiderado, viendo nosotros que Liliana se sorprende por algo, porque Leo la está bajando de su espalda, pensando ella que el aire ahí arriba era agradable. Pero aquí Leo llama a la señorita Regina, y dice que eso, tal vez, mientras se sonroja un poco más, y él pregunta si podría preguntarle si pueden salir de nuevo otro día, viendo nosotros que Mario lanza un silbido y la protagonista se queda viéndole, pero ésta lo pisa y le pide que no haga eso, y Mario repite lo que Liliana ha dicho, y este estruja con fuerza su cabeza, enojando esto mucho a Liliana, quien le grita que no le imite, pero Mario le dice que no le imite, y Liliana se enoja más y le grita que es tan molesto, y es un cerdo cabra. Pero Mario se ríe y dice que no hay tal cosa como un cerdo cabra, y Liliana le grita que entonces es un lagarto, diciendo Mario que entonces ella es un lagarto, o le pregunta si sabe lo que es un lagarto. Liliana grita que claro que sí, o le pregunta si cree que no lo sabría, pero Mario agarra a la pequeña por sus bracitos y le dice que no está mal para una niña, pero Liliana grita que no es una niña y pide que le baje. Y Mario le pregunta si no es una niña, porque alguien que niega ser un niño sigue siendo un niño, y ante esto Liliana tiene sus ojos aguados y dice que ella, y ésta empieza a llorar muy fuerte, sorprendiéndose Regina, diciendo que vaya, porque la pequeña ha comenzado a llorar, y tiene que ver si está bien, diciendo esta que entonces, pidiendo que vuelvan a verse en ese café dentro de 3 días a las 2 de la tarde, y esto mientras Mario le pide a Liliana que no llore, y dice que es su culpa. Este pregunta si de acuerdo, y pide que le perdone esa vez, pero Regina, quien está muy feliz, pregunta que qué le pasa a su princesita, o pregunta a su hermanita que quién le hizo llorar tanto, pidiéndole que vamos, que deje de llorar, pero Liliana le grita a su hermana y sigue llorando a cántaros, pensando en Mario, porque es un terrible macho protagonista, un tonto infantil, pensando que un día cuando ella tenga puños de acero. Pero Regina dice que eso es todo a su pequeña princesa, le pide que no llore más, misma, que piensa que ella le golpeará primero. Pero aquí pasamos a otro lado, o mejor dicho con Leo, quien llama a Mario y le pregunta si de verdad tuvo que hacer llorar a alguien tan joven, pero Mario dice que era tan mona, y además, porque gracias a eso logró hacer planes con Regina. Este le pregunta si no, diciendo que entonces, pregunta que por qué quejarse, quedándose Leopoldo en silencio, mencionando Mario que ese tipo, se pregunta si realmente se enamoró de ella a primera vista, mencionando a Leopoldo Baltrachen, porque estaba temblando nerviosamente después de conocer a una señorita, pensando Mario que si los caballeros que trabajan bajo su mando vieran eso, probablemente perderían la cabeza, preguntándose si estaban soñando, y solo imaginarlo es bastante divertido. Pero Mario dice que en fin, y perderse y terminar en Noviti fue realmente una bendición de lo alto. Este le pregunta a Leo si no lo cree, diciendo a este mismo que bueno, y eso es verdad. Pasando nosotros al momento en que se había confirmado el viaje a Trovancia para la reunión, porque decidieron llegar un poco antes de lo previsto para ocuparse de algunos asuntos personales. Y el gobierno parecía inquieto con ellos dos vagando sin guardias, pero Leo, el maestro del espadachín conocido como el arma humana, y Mario que había ascendido al trono después de un sangriento conflicto con sus hermanos, ya estaban en un nivel en el que no necesitaban ninguna protección, y sin miedo, emprendieron su viaje turístico por Trovancia. Pero este pregunta que quién lo iba a decir, viéndose de estos en aquel entonces como unos idiotas, porque incluso con fuerza no había nadie para guiarlos en su camino, diciendo Mario que entonces, preguntaba que en dónde estaban, y Leo le pidió que no le pregunte a él, y Mario dijo que bueno,
porque si siguen caminando al final descubrirán algo, y Leo dijo que de acuerdo, pero Mario dijo que por cierto, porque el nivel de vida ahí parece más alto de lo que esperaba, y pensó que estaría estancado debido a sus políticas aislacionistas, y si el imperio entrara en guerra con Provancia ahora, el daño sería enorme, diciendo Leo que ese parece ser el caso, y además, el 30% de la población siendo despertada, claramente no es un país para ser subestimado, y ante esto Mario se puso serio, pensando que es rico, pacífico y hermoso, y el clima es templado y su abundancia habla por sí misma, preguntándose que qué conquistador del mundo podría resistirse a ese lugar, pensando que incluso solo estableciendo relaciones diplomáticas en lugar de conquistarlo, traería sin duda una inmensa riqueza al imperio. Y es importante causar una buena impresión ahí. Pero en ese momento Mario se sorprendió por una risa atrás suyo, y este volvió a mirar, preguntando que qué es eso, o preguntaba si hay un patio de recreo en un lugar como ese, y Leo dijo parecer que se está divirtiendo. Y Mario dijo que si así es, y se pregunta que qué tiene de divertido columpiarse en un columpio que le hace reírse así, y aquí fue cuando la protagonista se columpiaba en el principio de la historia, y ésta seguía riéndose, y Mario se sorprendió al verla al ver su rostro y su pelo, y esto porque ella estaba muy feliz, recordando cuando alguien le pidió a Mario que escuche atentamente, porque él morirá de agotamiento, recordando a él a esta persona, pensando Mario que entonces ella debe ser la hija de Berchio. Pero Leo pregunta que cómo que la hija de Berchio, y Mario dice que lo investigó antes de ir a Trovancia, y la familia Berchio tiene una hija menor quien llegó a ese mundo tarde en la vida, y Leopoldo dice que Berchio, una familia renombrada en la política, pero este pregunta que por qué Andrea Berchio se retiró al campo, porque era un político prometedor en la cima de su carrera, y abandonó todo para mudarse a una zona rural, diciendo este que es incomprensible, pero ya Mario había desaparecido de enfrente de él, y Leopoldo se sorprendió y llamó a Mario, mismo que menciona, que en el momento en que vio a la niña pensó. Esto fue cuando la protagonista se dio cuenta que le empujaban, porque ver sonreír a una niña con tanto amor, se pregunta que por qué la abandonó para morir tan despiadadamente, y este llamaba a Andrea, porque él, Mario Chemelofer, jura que aunque el tiempo volviera atrás, seguiría siendo cierto porque protegerá a los hermanos que ama, y ahí fue cuando Mario le preguntó si es divertido, o si quiere más alto, y Liliana dijo que sí, quiere más alto, y Mario mencionaba que va a cumplir su promesa, y este decía que muy bien e irían más alto, y cumpliría su promesa, porque es lo último que puede hacer por él. Terminando aquí la parte 3, esperando que te haya gustado. Y nada, quédate por ahí, ya que trataremos de subir todos los videos relacionados a esta historia.